Hola sujetos del derecho, mi nombre es Fernando Abanto Rodríguez y he regresado nuevamente para hablarles del derecho romano. Vamos a seguir la misma linealidad que estuvimos hablando en el video anterior. Recuerden que estuvimos mencionando acerca de la persona en el derecho romano. Y digo persona ya que si nos ponemos a pensar, el concepto de persona actual que tenemos, el concepto jurídico de persona que manejamos, no existía para los romanos. O sea, estamos estudiando algo que no existe. No, o sea, el tema de la doctrina es muy común en esos casos. Es para que tú, yo, ella que no te ama puedan entender más fácil lo que vendría a ser el concepto de persona en el derecho romano. Pero aquí tiene un tema muy importante, porque al hablar de persona natural, sí o sí tenemos que hablar de la esclavitud, ya que una persona natural podría ser esclava o una persona podría no ser esclava. Y eso es de vital importancia para entender una pieza importante de lo que viene a ser personas en el derecho romano. Así que no te puedes perder el video de hoy porque esto es Lege Reus. En principio, para el derecho romano, el esclavo jurídicamente vendría a ser equivalente a una cosa, es decir, una res, de la categoría de las cosas transmisibles por mancipación. Entonces, sería una res mancipi. Como cosa, estaba sometida a la potestad, más propiamente al dominio del amo, que tenía los poderes del dueño o del dominus. Así podía disponer de su vida, castigarlo, abandonarlo, enajenarlo, como cualquier cosa transmisible por un acto inter vivus. Sin embargo, la legislación romana no pudo desconocer la naturaleza humana del esclavo y paulatinamente, tanto doctrinariamente como prácticamente, le fue aumentando ciertas ventajas a este principio, pero sin dejar de lado la absoluta incapacidad del siervo. Y en cuanto a la amplitud de los poderes del amo, también en un principio fue reduciéndose paulatinamente. Por ejemplo, se prohibió que el amo pudiera arrojar a su esclavo a las fieras para que sean devoradas. Gracias a la Lex Petronia en comienzos del imperio, se reconoció la libertad a aquellos esclavos que eran abandonados por su amo viejo o que estaban enfermos. Con el edicto de Claudio se da una pena de deportación y de homicidio a quien diera muerte a su propio Servius. Pero a todo esto nos preguntamos cómo una persona natural llega a convertirse en un esclavo. Pues hay muchas formas, y con eso me refiero a causas que obligan a que se convierta una persona en esclavo. Recordemos cuando hablamos de una persona física, existía una figura jurídica llamada capitis diminutio. Independientemente de cuál sea el estatus que altere, este tendría un nombre diferente. Por ejemplo, si alteraba el estatus de libertad, este se conocía como el máximo capitis diminutio, porque prácticamente el estatus de libertad era uno de los estatus más importantes. Si te quitaban este, pues te convertías en un esclavo. Y para que se dé esta figura del capitis diminutio, había muchas causas, de las cuales te voy a mencionar las más importantes. La esclavitud puede tener dos causas, según el derecho de gentes y según el derecho civil. Si no recuerdas cuál es la diferencia entre el derecho de gentes y el derecho civil, pues te dejo un video acá para que lo puedas revisar y recordar, para que luego puedas regresar a ver este video y ya sepas un poquito más cuál es la diferencia entre uno y el otro. Dentro del derecho de gentes encontramos los prisioneros de una guerra formalmente declarada, los prisioneros tomados entre ciudadanos de otros pueblos por el simple hecho de no haber acordado con ellos tratado de amistad o de ayuda mutua alguna. Los extranjeros prisioneros de Roma pasan a propiedad del Estado, es decir, eran esclavos del pueblo, el cual los destina a servicios públicos y eran conocidos como el servus publis, los cuales podrían ser vendidos a los particulares sin ningún problema. Ahora, para el derecho civil romano, las causas son completamente contrarias a lo que vendría a ser el derecho de gentes, así que presta atención. Para entender esta parte,
tienes que situarte en dos etapas, antes de Justiniano y después de Justiniano. Muy bien, antes de Justiniano, una de las causas era la no inscripción en el censo, a fin de eludir el pago del tributo. La convivencia de una mujer libre con el esclavo de otro, contra el consentimiento de su dueño. Si luego de 3 abrevecimientos no cesaba en sus hábitos, el ejercicio del comercio por una mujer libre con el esclavo del otro. Falta de pago o ejecución de la prestación de una deuda, cuando el deudor se había obligado por un nexo. El nacimiento. Los hijos de una mujer esclava nacen esclavos, pero si el hijo había sido concebido siendo ésta libre y da a luz cuando era esclava, se considera libre. No obstante, en el derecho clásico, para favorecer la libertad, se llegó a admitir que el hijo de la mujer esclava nacía libre si la madre había gozado de libertad en algún instante de la concepción o en el periodo de gestación. Es decir, desde la concepción al alumbramiento, los romanos tuvieron sus dudas, pero luego con la aplicación del principio favor libertis, en ambas situaciones se entendía que el hijo nacía libre. La ingratitud del liberto ante su ex-amo. Aquí es algo curioso, ya que el liberto sería considerado aquel esclavo que ya no es esclavo, es decir, aquel que fue en su momento esclavo. Pero ese liberto tendría que aún tener una forma de respeto frente a su ex-amo. Y si le faltaba ese respeto o no había una forma clara de demostrar que aquella persona que antiguamente fue tu dueño era superior a ti, pues prácticamente regresabas a lo mismo, a seguir siendo un esclavo. Ahora veremos cuáles fueron las causas para el derecho civil romano en la época de Justiniano. Y nos damos cuenta en este punto que las únicas causas de esclavitud solo son 3. El nacimiento de un niño de una madre esclava. La ingratitud del liberto. Aún se mantenía esa postura que el liberto tenía que mostrar respeto hacia quien fue en su momento su amo. Y la tercera causa sería el cautiverio. Ahora hablaremos de la condición jurídica del esclavo. El esclavo es aquel hombre que por una justa causa no tiene libertad y pertenece a otro a quien sirve. Es por tal motivo que las instituciones de Justiniano nos dicen que los esclavos o nacen o se hacen. Conocemos dos facultades muy importantes del esclavo. Uno era la conturbenium y el otro era el peculium. La conturbenium significa unión natural entre esclavos. Pero no solamente entre ellos, también podría haber una unión entre un esclavo y una persona libre. Mientras el peculio vendría a ser una cantidad monetaria que el esclavo podría manejar. Este dinero podría servir en algún momento para tal vez comprar su libertad o en el caso que él decida comerciarlo. Para concluir parte de este video, hablaremos finalmente de la extinción de la esclavitud. La condición del servil podría cesar gracias a la intención propia del dominius, a través de lo que conocemos como la manumisión, que es una disposición que por virtud permite que el esclavo pueda hacerse libre y ciudadano. Ahora vamos a hablar de los tipos de manumisión, porque en realidad existían 3. La manumisión previndicta, precensarum y pretestamentum. Esta parte podría ser un poco complicada, por tal motivo quisiera explicar detalladamente cada uno de los tipos de manumisión. Empezaremos hablando de la manumisión previndicta. Ese tipo de manumisión vendría a ser un procedimiento ficticio, mediante el cual el esclavo se consignaba como una persona libre y que estaba bajo una esclavitud injusta. Y cualquier ciudadano podía intentarlo contra quien que parecía su dueño. En este caso, el esclavo llamaba a un amigo o a una persona conocida para que actúe como intermediario, es decir, un acceptor libertis. Este argumentaba frente al juez diciéndole y explicándole cuáles son los motivos de que esta persona ha sido puesta en esclavitud bajo una injusticia. El dominador, el dominius, a quien que tiene el poder sobre el esclavo, vendría a ser el demandado. Y hacer un procedimiento fingido, se quedaría callado, no diría nada. Entonces el juez daría la libertad al esclavo. La manumisión por censum es mucho más fácil,
ya que recordemos que en Roma se hacía cada 5 años un censo. Supongamos que tú tienes un esclavo y llega el día del censo y tú pues estás tan agradecido con él que deseas bajo tu voluntad permitir que éste se pueda censar, y al censarse automáticamente le estarías dando la libertad, porque sería catalogado como un hombre libre, porque ojo, solamente las personas libres podrían ser censadas. Ahora, cuando hablamos de una emancipación pre-testamentum, cuando el dueño declara a través de su testamento emancipatorio la voluntad de darle libertad a su esclavo. Entonces entendemos que la extinción de la esclavitud se da a través de la emancipación, el cual tiene 3 formas: previndictia, per testamentarum y per censum. Pero también están presentes las manumisiones no solemnes, pero ese será un tema de un próximo video. Si llegaste a este punto, pues déjame agradecerte por haber escuchado todo el video completo, y espero que hayas podido entender lo importante que son los esclavos en el derecho romano. Hasta el próximo video.